De vuelta nuevamente, estimados televidentes, en nuestro programa de mediodía a medianoche. Seguiremos la interesante conversación con nuestro amigo Cristian Leiva. Ahora en nuestro transcurso de comerciales ya tenemos más confianza, digamos. Claro, más relajado. Sin antes hacer mención a que el 4 de noviembre el Centro de Rehabilitación del Club de Leones de Ancud realiza su actividad en pos de los niños con capacidades diferentes. Y esta es la alcancía que se ha repartido en todo Ancud prácticamente, que apoya para tener más recursos para el Club de Leones en esta tan loable actividad que lleva a cabo. Exactamente, Carlos. Sí, el llamado es aportar. Hay que aportar, hay que estimular a la ciudadanía que se ponga con su peso, con lo que pueda, digamos, que a la fecha ha logrado más que nada posesionar este centro de rehabilitación, no solamente en Ancud, sino que también en Chiloé y alrededores. Bien, siguiendo con la entrevista a nuestro interesante invitado, hay una diferencia clara entre drogas duras y drogas blandas. En ese sentido, nuestra sociedad actual ha visto algunos cambios de perspectiva, de visión respecto al consumo y tenencia de marihuana principalmente. ¿Cuál es la diferenciación hoy en día entre droga dura y droga blanda? ¿Cuál es la ley vigente respecto a la tenencia o la cantidad de plantas, por ejemplo, que se puede tener? ¿Dónde está la frontera legal ahí? Ya, bueno, en cuanto a la diferencia de drogas duras o blandas, solamente en cuanto a los daños que puede causar. Realmente se habla de drogas duras, por ejemplo, en cuanto a la marihuana prensada o a la cocaína, pasta base, tipos de ácido, y drogas blandas, ¿cierto? La marihuana, inclusive podríamos decir que el alcohol y el cigarro también son drogas. Es en ese sentido. Ahora, en cuanto a la legislación, ¿cierto? Todo lo que tenga que ver con drogas está legislado por la ley 20.000. ¿Ya? Hace un par de años atrás entró en proceso, ¿cierto?, algunas modificaciones, más que nada en cuanto al consumo, ¿ya? Pero esas modificaciones, por lo que se ha visto hasta ahora, porque este proyecto de ley ha ido variando y cambiando en el tiempo, porque cada uno quiere colocarle o sacarle algo. Entonces, se ha visto, por ejemplo, que en un principio se decía que se iban a poder tener, no sé, pues 10 plantas en la casa por familia, por ejemplo, para con su consumo propio. Y lo último que yo leí hace un par de semanas atrás, que ya iban en 2. ¿Ya? Ahora, actualmente, y para que lo sepa la ciudadanía, nadie podría tener una planta en su casa porque está penado. ¿Ya? La ley hasta este momento no permite el autocultivo. ¿Ya? La gente, generalmente nosotros cuando encontramos, por ejemplo, personas que tengan plantas en la casa, no, si yo es una planta o estoy autorizado. Pero la ley es clara en señalar de que lo único que puede autorizar para tener una planta es el SAC, y el SAC, para que pueda autorizar, tiene que ser por un tratamiento médico y con una investigación previa en cuanto a lo que los médicos digan que no hay ningún otro tratamiento que no sea la marihuana para el tratamiento de esa enfermedad definitiva. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, antes nosotros veíamos una planta en una casa y podíamos ingresar a la casa para incautar esa. Ahora hay algunas discusiones que eso no se puede hacer, efectivamente no lo podemos hacer ingresar por eso, pero sí está la capacidad de nosotros de poder denunciar ese hecho, ¿ya? Porque como policía tenemos la obligación. No es que nosotros queremos buscar todas las plantas de Chile y sacarlas de circulación. Claro. Como policías es nuestra obligación, en cuanto que si estamos en presencia de un delito o una falta, tenemos que denunciarlo. ¿Ya? Correcto. Y es por eso de que el Ministerio Público, a través de una investigación, dirá o solicitará al tribunal correspondiente una orden de allanamiento para poder retirar esas plantas. Ahora, más allá de la tenencia de una planta o del cultivo, la tenencia de marihuana, por ejemplo, una persona que está consumiendo en la calle, como comentábamos hace un rato, claro, una persona que tiene cierta cantidad, ¿es una falta, es un delito? ¿Se lleva presa esa persona? ¿Cuál es el proceso ahí? Bueno, ahí entra en vigencia, ¿cierto?, el artículo 50 de la ley 20.000 en cuanto al porte o tenencia y consumo propiamente tal de la marihuana. Nadie podría andar con droga en los bolsillos o en las manos o fumándolo en la calle.
Lo que sí autoriza, ¿cierto?, la ley es el consumo propio, pero para eso tienes que hacerlo en un lugar privado, inclusive no compartirlo con alguien que esté a tu lado. Eso ya es microtráfico. Si tú le pasas a un amigo, ¿cierto?, un par de papelillos, eso es microtráfico. Así lo dice la ley, por lo menos. ¿Ya? Y hasta el momento, hasta que no haya una modificación real de la ley, tenemos que basarnos en la ley 20.000 en este caso. Ahora los proyectos que vienen, ¿cierto?, sí dan una mayor amplitud en cuanto a que tú puedes andar con un poco de droga para tu consumo propio y exclusivo, ¿cierto? La ley dice algo de exclusivo en el tiempo. Ahora eso entra en cuanto al criterio que pueda tener el juez, ¿cierto?, de que diga, no sé, 100 gramos es para tu consumo o 1 gramo es para tu consumo. Claro. Eso es totalmente a criterio de los jueces. ¿Ya? Las policías no pueden ver esa parte. Pero como te digo, la ley actual no permite el autocultivo propiamente tal, y el proyecto que viene debiese autorizarlo, pero con un mayor control, y más que nada en cuanto se utilizaría en cuanto a problemas médicos. ¿Ya? El tema de la recreación sigue siendo por mi cuenta. Ya. Bueno, una pregunta desde tu experiencia. ¿Tú crees que seguir penalizando, castigando el consumo individual, no estoy diciendo el tráfico, sino que poner en prácticas políticas que digan relación con la libertad controlada del consumo, eliminaría el tráfico o el microtráfico de drogas, desde tu experiencia? Desde mi experiencia, bueno, es bien complicado el tema, porque hay muchas líneas, por ejemplo, en cuanto a que, claro, efectivamente alguno dice que si yo puedo tener mi droga, yo no le voy a comprar al vecino. Pero para tener tu marihuana, por ejemplo, lo que yo, por lo menos lo que he visto, igual es un tratamiento, que los fertilizantes, que las luces, que es un lío igual que a lo mejor no todos están dispuestos a hacer eso. ¿Ya? Y efectivamente va a seguir el consumo. Ahora, si el Estado regula, por ejemplo, la venta o el consumo propio, a lo mejor va a ser muy regularizado y a la persona tampoco le va a gustar eso. ¿Ya? Entonces, no sé, habría que ver otras experiencias de otros países, por ejemplo, que se ha legalizado el tema del consumo o el cultivo, para ver si efectivamente está funcionando eso. Yo creo que a lo mejor no nos podemos comparar con países todavía muy desarrollados porque no tenemos la experiencia. ¿Ya? Pero yo creo que es materia como para largo, por ejemplo, de que efectivamente se pueda saber si es o no recomendable, de que todos pueden consumir cualquier tipo de droga o marihuana solamente. Y una cosa más personal, digamos, ¿qué viste tú en las actividades de la PDI como para ingresar al cuerpo? O sea, como elegir la profesión. ¿Qué fue lo que te atrajo? Personalmente, bueno, a mí siempre me ha gustado buscar algo más allá. Y efectivamente cuando estaba en el colegio, por ejemplo, mucho de la policía tampoco conocía. Pero sí hubo alguien que me dijo, está dentro de las posibilidades. Y empecé a investigar de qué se trataba la policía también. Y bueno, yo en ese tiempo había sido bombero, había sido scout, entonces ya tenía esa chispa de ayudar al prójimo en este caso, ¿cierto? Y me gustó la forma en que lo hacía la policía, en cuanto a la investigación de delitos. Para eso está la policía, la investigación de delitos. A lo mejor sí tenemos una función también preventiva, pero no es nuestra base. La labor preventiva debiese ser la otra policía, que es Carabineros. ¿Ya? Por eso me gustó el tipo de trabajo que desempeña, en cuanto a que generalmente nuestro trabajo a lo mejor no se conoce por toda la ciudadanía, pero sí vamos desde lo más pequeño hasta el que llega a un juicio, por ejemplo. Esa es la alegría que tiene el policía, llegar a un juicio y dejar a una víctima, si se puede a una víctima, contenta con el trabajo que uno pueda desempeñar, o a un afectado. En este caso, por ejemplo, en el caso de nosotros, nos pone contentos sacar al microtraficante que está causando problemas en una población y que esté, no sé, un par de meses por lo menos preso, o un año, un par de años preso o detenido, ¿cierto? Porque está causando problemas, ¿cierto?, a la gente que quiere vivir tranquila, que trabaja todo el día y que quiere llegar a su casa y estar tranquila con sus hijos, disfrutando de su familia. Eso es lo que buscamos nosotros. Correcto. Desde la mirada de Latinoamérica, la PDI como grupo de investigación
está bien posicionada, porque usted supongo que también intercambian información con otros países latinoamericanos. Bueno, dentro de Latinoamérica, por ejemplo, se dice que y tenemos el reconocimiento de otras policías extranjeras. Y de hecho, por ejemplo, la Escuela de Investigaciones recibe becarios que estudian junto con nosotros de Panamá, Costa Rica, que ellos, por ejemplo, sus países ya salen de su escuela, son policías y tienen, son becados, ¿cierto?, para estudiar con policías chilenos y se especializan con nosotros acá en Chile. Están 3 años, por ejemplo, en nuestra Escuela de Investigaciones y vuelven a su país con ese reconocimiento. Entonces, bueno, y va más allá también de que dentro de Latinoamérica, por ejemplo, la policía chilena, tanto carabineros como nosotros, se dice que somos las policías más, no sé si más correctas, pero con menor, por ejemplo, índices de corrupción. Ahora, dentro de los grupos humanos, ¿cierto?, siempre hay personas que pueden enlodar, ¿cierto?, nuestra función. Pero las instituciones modernas, como Policía de Investigaciones y Carabineros, siempre están en la búsqueda de esas personas para sacarlos de nuestra fila y seguir trabajando para lo que realmente estamos. Perfecto. Cristian, ya que nuestro amigo Carlos se fue a lo personal, me hizo perder quiero retomar lo siguiente, a lo que estábamos conversando. Nosotros conocemos que hay países que tienen mayor grado de desarrollo, ¿ya?, o son más desarrollados derechamente, como Holanda. Y Holanda ha hecho una política en relación al tema del consumo de las drogas, creando lugares específicos donde las personas pueden adquirir la marihuana, la cocaína, heroína y otras drogas. No sé si lo están aislando de la sociedad, pero da la impresión de que ellos han logrado bajar esa instancia delictiva del tráfico o microtráfico. No sé si es una visión que ellos quieren dar al mundo o simplemente han logrado hacerlo, digamos, porque yo escucho o escuchamos muy poco acerca de lo que sucede o si hay mucho tráfico en ese país. Lo digo puntualmente porque lo que más he leído, digamos, acerca de eso. Claro, bueno, yo desafortunadamente tampoco conozco la realidad in situ, ¿cierto? No he ido a Holanda. Sí conozco de que es mucho más abierto que en nuestro país en cuanto al consumo o venta, ¿cierto?, de sustancias. Pero realmente desconozco si esa sociedad, qué tan diferente es con la nuestra en cuanto a que se vaya a seguir vendiendo o no. Ahora sí creo, por ejemplo, de que el Estado, por ejemplo, en su país puede regular ciertas drogas, pero a lo mejor no todas. El crecimiento en cuanto a creaciones de drogas nuevas, sintéticas, por ejemplo, es muy amplio. Entonces yo me imagino que en esos países también debe haber tráfico o microtráfico de otro tipo de drogas a lo mejor, porque el que es consumidor, existe la posibilidad, por ejemplo, a lo mejor no sé en qué proporción, pero existe la posibilidad de que esa persona que esté consumiendo marihuana esté toda su vida consumiendo marihuana y no le pase nunca nada. Pero existe también la posibilidad de que esa persona consuma marihuana y después se vaya a la cocaína y después haciendo la pasta base y después los ácidos y tenga otras complejidades. Eso va a depender netamente de la persona, del entorno social en el que esté. Es muy complejo dar una opinión en cuanto a un punto de vista específico en cuanto a comparación de esos países también. Somos muy diferentes con Europa nosotros. Nos falta mucho por aprender también. Pero sí hemos tenido algunos avances. Y que eso es, por ejemplo, el proyecto de ley nuevo, de que nos puede dar luces si va a resultar o no, eso solo el tiempo lo va a tener que decir. Exactamente. Ahora bien, en relación a un tema que siempre es discutido cuando hablamos de drogas o cualquier otra adicción, el tema de la educación. ¿Tú crees que es un talón de Aquiles en nuestra sociedad, en nuestro país? Sí, yo creo que falta demasiada educación en cuanto a los consumos. Los jóvenes o adolescentes están convencidos de que ellos pueden consumir donde ellos quieran. Desde tomar alcohol o fumar a ingerir algún tipo de droga. Por eso estamos nosotros disponibles para entregar nuestros conocimientos que podemos tener tanto en cuanto a la ley de drogas, por ejemplo,
a qué se tienen que atener, porque en definitiva el joven o adolescente, el niño o adolescente tiene que saber de que el consumo de él puede implicar problemas con su familia también. Claro. ¿Ya? Entonces, a lo mejor tienen una visión muy acabada en su entorno, ¿cierto?, escolar, que no hay ningún problema, que todos la pasan, son felices consumiendo algún tipo de droga, pero eso puede llevar de que algunas de esas personas de ese grupo, por ejemplo, pueda incidir en otros hechos delictuales. ¿Ya? No todas las personas son iguales, no todas las personas se consumen iguales con el consumo de droga. Inclusive con el alcohol, el consumo de alcohol igual, claro, puede llevar a diferentes reacciones por las personas. Entonces yo creo que los jóvenes tienen que tener un conocimiento, tienen que tener una enseñanza mayor en cuanto a los peligros que se exponen, ¿cierto?, a los consumos de cualquier tipo de droga. Ahora bien, uno de nuestros panelistas preguntaba si ustedes tenían la capacidad operativa, me refiero, vehículos, tecnología, para ANCUD, digamos, y poder también hacer un buen trabajo en cuanto a la prevención y detección. Sí, mira, en la actualidad, ¿cierto?, como el plan o modelo fue creado en Santiago, se ha ido modificando también. Por ejemplo, el grupo se inició con 4 personas que había que sacar de cada unidad, y en Santiago, por ejemplo, hay grupos que ya son de 8 o 10 personas, ¿ya? Porque hay sectores mucho más complicados. Acá en ANCUD todavía estamos con 4 personas y estamos funcionando bastante bien. Hemos tenido buenos resultados, es un grupo bien unido en cuanto al trabajo. Hay que entender de que la labor nuestra, por ejemplo, no es generalmente en terreno, ¿ya? Estamos casi todo el día arriba de un vehículo o caminando, entonces igual es muy exigente, ¿ya? Pero hasta el momento, como te digo, nos ha ido bastante bien, hemos cumplido con lo que se nos ha pedido y estamos tratando de seguir adelante. El próximo año ya tenemos que hacer otro diagnóstico con información que nos entreguen los vecinos para ver qué puntos podemos atacar el próximo año, así que estamos en eso. Me imagino, como funcionarios de actividades de alto riesgo, ustedes también tienen ciertos seguros como funcionario, como un trabajador, digamos. Claro, bueno, nosotros somos empleados públicos, en Claro. realidad tenemos nuestra servicio de salud, ¿cierto? Y además, por el riesgo que tenemos, también tenemos que tener seguro. ¿Ya? Ahora hay seguros, por ejemplo, que sí nos entregan la institución y otros que podemos contratar aparte. ¿Ya? Ahora, por nuestro trabajo, generalmente empresas externas es muy poco los que nos quieren asegurar. Claro. Sí. o exclusivamente colocan algunas cláusulas que no van a ayudar a nosotros. Claro. Pero aquí la realidad es correspondiente con la necesidad de un seguro. O sea, ustedes aquí por la actividad corren mucho riesgo. Claro, bueno, cualquier policía en cualquier lugar corre el mismo riesgo. Ahora, por ejemplo, diferente policía acá en Cuba, en policía de Santiago, ya que está metido no sé, todos los días en una evaluación conflictiva y hay disparos todos los días acá que ocurre un par de veces al año. Ahora, cuando te pueda tocar algún accidente, algún enfrentamiento, eso no depende de uno, entonces está en el momento. Claro. Para eso hay que estar prevenido y para eso la institución se ha preocupado, por ejemplo, de entrenar a la gente en cuanto a manejo de armas, a manejo de crisis, de situaciones de alto riesgo. Los allanamientos, por ejemplo, para nosotros son de alto riesgo porque más allá de que podamos estudiar el área donde vamos a actuar, generalmente uno no sabe lo que se va a encontrar detrás de una puerta. Claro. Entonces sí, tienes que ir muy concentrado y ver todas las posibilidades porque de cualquier punto te pueden atacar. O uno puede ir muy confiado y tú no sabes la reacción que va a tener la otra persona. Claro, correcto. Sí. ¿Tú crees que consultarle? No. Te vi con cara de pregunta. No. Ya. Ahora, desde el punto de vista del trabajo que están realizando ustedes, seguir insistiendo en que la comunidad tiene los canales de comunicación, como señalabas tú, por favor, repítenos los números telefónicos. Bueno, la comunidad está... Y de hecho necesitamos la ayuda de la comunidad. Nosotros no somos brujos, no tenemos una bola de cristal para saber todo dónde ocurre todas las cosas, pero sí necesitamos el apoyo de la comunidad en cuanto a entregar la información. Y para eso, como te dije anteriormente, está el teléfono de la unidad, que es el 2775-178.
Nuestro correo es guardia.ancut@investigaciones.cl. Y también, si uno se mete a internet, hay un programa del gobierno que es el Denuncia Seguro, que eso es a través de una central en Santiago. Ellos son los que denuncian, por ejemplo, ante el Ministerio Público en las provincias. Ya. ¿Ya? Entonces, a raíz de eso, el Ministerio Público emite una orden de investigar y nosotros generalmente somos los encargados de diligenciar eso. Claro, correcto. Ahora, también otro tema son las incautaciones. Si bien microtráfico habla de bajas cantidades, comparado con el tráfico principalmente, ¿qué ocurre con eso que se confisca? ¿Cuál es el proceso final que tiene esa droga? Claro. Bueno, el programa se inició con nosotros, ¿cierto?, con un lema. Para nosotros la cantidad no nos importa. Ya para nosotros no importa la condena, como dije anteriormente. Ahora, ¿qué pasa con la droga que podemos incautar? Que puede ser desde 0,5 gramos o un poco menos hasta 1 kilo, 1,5 kilos. Eso todo nosotros tenemos que derivarlo al servicio de salud, ¿ya? Y el servicio de salud quienes hacen los análisis de esa droga en cuanto a pureza y cantidad también, y para informar al Ministerio Público, y el Ministerio Público en base a eso puede acusar o no a la persona, ¿ya? Para formalizar el delito. Y posteriormente, ¿cierto?, hay el proceso administrativo en cuanto a que lo que queda de la droga, porque las muestras son muy pequeñas, lo que queda de la droga después de un tiempo o por disposición del Ministerio Público, después de un tiempo prudente, se tiene que incinerar y se va todo al fuego. Correcto. Bueno, estimados televidentes, hemos llegado al término de esta interesante conversación, a la segunda parte de nuestro programa de Mediodía a Medianoche. Agradecemos muy fraternalmente a Cristian Leiva Muñoz por su presencia, su interesante información hacia la comunidad. Queda particularmente invitado, cuando lo estime conveniente, para darnos información relevante para nuestra comunidad, de manera que seamos también una comunicación para quienes les interese, ¿no es cierto?, saber el trabajo y la prevención, más que nada, claro, en drogas duras y de bases. Así que vamos a un interesante corte y volvemos.